Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, saber nos guiará de brillar. Hola a todos, bienvenidos a Geohistoria Explorada. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y los descubrimientos de uno de los científicos más influyentes de la historia, Galileo Galilei. ¿Alguna vez se han preguntado cómo empezó la era moderna de la astronomía? Pues todo comenzó con un hombre y su telescopio. Galileo no solo perfeccionó esta herramienta, sino que la utilizó para desvelar secretos del universo que cambiaron para siempre nuestra comprensión del cosmos. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo para descubrir los secretos que revelaron los telescopios de Galileo. ¡Empezamos! Para entender el impacto de los descubrimientos de Galileo, primero debemos situarnos en el contexto histórico. Antes de Galileo, la astronomía estaba dominada por las ideas de Aristóteles y Ptolomeo, quienes sostenían que todos los cuerpos celestes orbitaban alrededor de la Tierra en perfectas esferas. Esta concepción geocéntrica del universo había perdurado por siglos, y cualquier idea que la desafiara era vista con escepticismo y a menudo con hostilidad. Galileo Galilei nació en 1564 en Pisa, Italia. Desde joven mostró un gran interés por las matemáticas y la física. Tras completar sus estudios, Galileo se dedicó a la enseñanza y a la investigación en diversas áreas de la ciencia. Sin embargo, fue su curiosidad por el cielo lo que lo llevó a construir su propio telescopio, un dispositivo que cambiaría el curso de la ciencia para siempre. La construcción y mejora de este instrumento serían cruciales para sus posteriores descubrimientos astronómicos. El contexto histórico de Galileo está marcado por un mundo en transición. En la época del Renacimiento, las ideas y conocimientos antiguos estaban siendo redescubiertos y reevaluados. La imprenta, inventada por Johannes Gutenberg en el siglo XV, permitió la difusión rápida y amplia de ideas y conocimientos. Esto facilitó el intercambio de pensamientos científicos y filosóficos que cuestionaban las doctrinas establecidas. En este ambiente de exploración intelectual y descubrimiento, Galileo emergió como una figura clave que desafiaría las concepciones tradicionales del cosmos. El sistema geocéntrico de Ptolomeo, vigente desde la antigüedad, se basaba en la idea de que la Tierra era el centro del universo y que todos los cuerpos celestes giraban a su alrededor en órbitas circulares perfectas. Esta visión estaba alineada con la filosofía aristotélica y era aceptada tanto por la comunidad científica como por la Iglesia católica. Sin embargo, en el siglo XVI, Nicolás Copérnico propuso un modelo heliocéntrico, en el cual el Sol era el centro del universo y los planetas, incluida la Tierra, giraban a su alrededor. Aunque la teoría copernicana fue revolucionaria, no fue ampliamente aceptada en su tiempo debido a la falta de evidencia observacional y a la resistencia de las autoridades religiosas y científicas. En este escenario, Galileo comenzó a explorar el cielo con su telescopio. Su espíritu inquisitivo y su habilidad para construir y mejorar instrumentos científicos lo llevaron a realizar observaciones que proporcionaron evidencia crucial para el modelo heliocéntrico. La combinación de su habilidad técnica y su perspectiva científica crítica lo posicionó para hacer descubrimientos que transformarían nuestra comprensión del universo. En 1609, Galileo perfeccionó el diseño del telescopio, aumentando su potencia de aumento a 20x. Esta mejora permitió a Galileo observar detalles celestiales que nunca antes habían sido vistos por el ojo humano. A diferencia de los telescopios anteriores, los de Galileo eran mucho más precisos y permitían ver detalles celestiales nunca antes observados. El diseño de Galileo incluía lentes pulidas con mayor precisión, lo que resultaba en una imagen más clara y detallada. A diferencia de los telescopios anteriores, el diseño de Galileo permitía una mayor nitidez y alcance. Este avance tecnológico hizo posible una serie de observaciones astronómicas que desafiaron las creencias establecidas sobre el universo.
Con su telescopio mejorado, Galileo estaba preparado para realizar descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra visión del cosmos. El telescopio de Galileo no fue el primero en ser inventado, pero fue significativamente mejorado por él. Originalmente, los primeros telescopios fueron construidos en los Países Bajos a principios del siglo XVII. Estos dispositivos simples utilizaban una lente convexa y una lente cóncava para ampliar objetos distantes. Galileo, al enterarse de esta nueva invención, se propuso a construir su propia versión y trabajó para mejorarla. Su versión del telescopio era más potente y refinada, lo que le permitió hacer observaciones detalladas del cielo nocturno. Galileo utilizó una combinación de lentes convexas y cóncavas en su telescopio para obtener una mayor amplificación y claridad. Su primer telescopio tenía una potencia de aumento de aproximadamente 8x, pero Galileo mejoró su diseño hasta alcanzar una ampliación de 20x. Esta mejora técnica le permitió observar objetos celestiales con una precisión y detalle sin precedentes. Las observaciones que realizó con su telescopio incluyeron la superficie rugosa de la Luna, las lunas de Júpiter, las fases de Venus y las manchas solares. El telescopio de Galileo no solo era una herramienta científica avanzada para su época, sino que también era un símbolo del cambio paradigmático en la manera de observar y comprender el universo. Antes de Galileo, la astronomía se basaba en gran medida en la observación a simple vista y en la interpretación filosófica. Con la introducción del telescopio, la astronomía se transformó en una ciencia más empírica y basada en la observación directa. Este cambio permitió a los científicos recopilar datos más precisos y desarrollar teorías más robustas sobre la naturaleza del cosmos. El diseño del telescopio de Galileo y sus observaciones revolucionarias no solo ampliaron nuestra comprensión del universo, sino que también inspiraron a otros científicos a seguir investigando. Su trabajo sentó las bases para futuros avances en la astronomía y en la física. La precisión y claridad de sus observaciones demostraron que el uso de instrumentos científicos avanzados podía revelar aspectos del universo que no eran visibles a simple vista. Esto marcó el comienzo de una nueva era en la ciencia, donde la tecnología y la observación empírica jugarían un papel fundamental en el descubrimiento y la comprensión de la realidad. Uno de los primeros descubrimientos de Galileo fue la observación de las 4 lunas más grandes de Júpiter, las llamadas Europa, Io, Ganimedes y Calisto. Este hallazgo fue revolucionario porque demostraba que no todos los cuerpos celestes orbitaban alrededor de la Tierra. Al observar cómo estas lunas orbitaban Júpiter, Galileo proporcionó una prueba contundente de que había otros centros de órbita en el universo, desafiando directamente la concepción geocéntrica. El descubrimiento de las lunas de Júpiter fue un golpe significativo para la visión geocéntrica del universo. Galileo observó estas lunas por primera vez en enero de 1610 y registró sus posiciones en relación con Júpiter en noches sucesivas. Con el tiempo, se dio cuenta de que estas lunas no estaban simplemente alineadas con Júpiter, sino que orbitaban alrededor de él. Este hallazgo fue una prueba directa de que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, desafiando la visión tradicional sostenida por la Iglesia y la mayoría de los científicos de la época. Otro descubrimiento crucial fueron las fases de Venus. Galileo observó que Venus mostraba fases similares a las de la Luna, lo que solo podía explicarse si Venus orbitaba alrededor del Sol, proporcionando una fuerte evidencia a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico. Este descubrimiento fue un golpe significativo para el modelo tolemaico y apoyó la idea de que los planetas, incluida la Tierra, orbitaban alrededor del Sol. La observación de las fases de Venus fue crucial porque mostraba que el planeta cambiaba su apariencia de manera similar a como lo hace la Luna, algo que no podía explicarse en un modelo geocéntrico. Galileo también observó la superficie de la Luna y descubrió que no era una esfera perfecta, sino que estaba cubierta de montañas y cráteres. Este descubrimiento desafió la creencia de que los cuerpos celestes eran perfectos e inmutables. Al demostrar que la Luna tenía una superficie rugosa y llena de irregularidades, Galileo cuestionó las ideas aristotélicas de la perfección celestial. Esta observación fue significativa porque reveló que la Luna era un cuerpo similar a la Tierra, con una superficie que incluía características geológicas.
Además, Galileo observó manchas solares, demostrando que el Sol también tenía imperfecciones y cambiaba con el tiempo. Esto fue otro golpe para la idea de la perfección celestial. Las manchas solares, que eran áreas más oscuras y frías en la superficie del Sol, mostraban que incluso el astro rey no era inmutable, desafiando las nociones de perfección en el cielo. Galileo documentó estas manchas y sus movimientos a través de la superficie solar, lo que también proporcionó evidencia de que el Sol giraba sobre su eje. Los descubrimientos de Galileo no solo cambiaron la forma en que entendemos el universo, sino que también desafiaron las creencias establecidas y provocaron una serie de debates y controversias. La evidencia empírica que Galileo proporcionó fue crucial para el desarrollo de la astronomía moderna y para el eventual reemplazo del modelo geocéntrico por el heliocéntrico. Estos descubrimientos también inspiraron a otros científicos a investigar y cuestionar las concepciones tradicionales del universo, sentando las bases para la revolución científica. Los descubrimientos de Galileo demostraron que el universo era mucho más complejo y dinámico de lo que se pensaba anteriormente. Su capacidad para observar y registrar fenómenos celestiales con precisión y detalle proporcionó una nueva perspectiva sobre el cosmos. Estos hallazgos no solo cambiaron nuestra comprensión del universo, sino que también transformaron la ciencia misma, estableciendo nuevos estándares para la investigación empírica y el uso de instrumentos tecnológicos avanzados. Los descubrimientos de Galileo no fueron bien recibidos por todos. La comunidad científica y la Iglesia Católica se opusieron vehementemente a sus observaciones, ya que desafiaban las creencias establecidas. En particular, la Iglesia Católica, que apoyaba el modelo geocéntrico de Ptolomeo, vio en los descubrimientos de Galileo una amenaza a su autoridad y a la doctrina religiosa. En 1616, la Iglesia Católica condenó el heliocentrismo como herético y ordenó a Galileo que no defendiera ni enseñara la teoría de Copérnico. A pesar de esta prohibición, Galileo continuó con sus investigaciones y en 1632 publicó su obra Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en la que comparaba el modelo tolemaico y el copernicano. Esta publicación llevó a Galileo a ser juzgado por la Inquisición en 1633. En 1633, Galileo fue llevado ante la Inquisición y obligado a retractarse de sus ideas heliocéntricas. Bajo amenaza de tortura, Galileo se retractó formalmente de sus enseñanzas sobre el heliocentrismo. Fue condenado a prisión, aunque su sentencia fue conmutada a arresto domiciliario. A pesar de esto, Galileo continuó con sus investigaciones científicas hasta su muerte en 1642. Su condena no pudo detener la difusión de sus ideas, que continuaron inspirando a otros científicos. El juicio y condena de Galileo tuvieron un profundo impacto en la comunidad científica y en la relación entre la ciencia y la religión. El conflicto entre Galileo y la Iglesia Católica es un ejemplo destacado de la tensión entre la autoridad religiosa y el libre pensamiento científico. Este caso subrayó la importancia de la libertad académica y el derecho a investigar y cuestionar las creencias establecidas. A pesar de la oposición que enfrentó, el trabajo de Galileo tuvo un impacto duradero en la ciencia y la sociedad. Sus descubrimientos y métodos empíricos sentaron las bases para la revolución científica. Científicos como Johannes Kepler, Isaac Newton y muchos otros se basaron en las observaciones de Galileo para desarrollar sus propias teorías y descubrimientos. La obra de Galileo también influyó en el desarrollo del método científico, enfatizando la importancia de la observación y la experimentación para la obtención de conocimientos. El legado de Galileo se extiende más allá de la astronomía. Su enfoque en la observación empírica y su disposición a cuestionar las creencias establecidas inspiraron a generaciones de científicos a seguir investigando y explorando el mundo natural. La influencia de Galileo se puede ver en el desarrollo de diversas disciplinas científicas y en el avance general del conocimiento humano. Galileo también tuvo un impacto significativo en la educación científica. Sus escritos y descubrimientos se convirtieron en parte fundamental del currículo científico, y su enfoque en la observación empírica y el uso de instrumentos científicos avanzados se incorporó a la enseñanza de la ciencia. La figura de Galileo sigue siendo un símbolo de la curiosidad científica y la búsqueda incansable de la verdad.
El impacto de los descubrimientos de Galileo y su enfoque empírico también se reflejó en la sociedad más amplia. Sus observaciones desafiaron las creencias tradicionales y abrieron nuevas perspectivas sobre la naturaleza del universo. Este cambio en la comprensión del cosmos tuvo implicaciones más allá de la ciencia, influenciando la filosofía, la religión y la cultura en general. La obra de Galileo contribuyó a un cambio de paradigma en la manera en que la humanidad veía su lugar en el universo. En resumen, los telescopios de Galileo revelaron secretos del universo que desafiaron las creencias de su época y sentaron las bases para la astronomía moderna. Sus observaciones de las lunas de Júpiter, las fases de Venus, la superficie de la Luna y las manchas solares transformaron nuestra visión del cosmos. Estos descubrimientos no solo cambiaron la forma en que entendemos el universo, sino que también impulsaron el desarrollo de la ciencia moderna y el método científico. Galileo Galilei es recordado no solo por sus descubrimientos, sino también por su valentía y determinación para buscar la verdad a pesar de la oposición. Su legado perdura en la astronomía, la física y muchas otras disciplinas científicas. Los principios de observación empírica y el uso de instrumentos avanzados que promovió Galileo siguen siendo fundamentales en la ciencia moderna. ¿Qué opinas sobre los descubrimientos de Galileo? ¿Cuál crees que fue el más importante? Déjanos tus comentarios abajo, y no olvides suscribirte a Geohistoria Explorada para más contenido fascinante sobre la historia y la ciencia. Hasta la próxima. Geohistoria Explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que hará